Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 7 de mayo del año 2023, domingo, Dominus Deus, el día que dominó el Señor, el Padre Creador, así se asume en la Santa Iglesia, el señorío, el amor en plenitud. Aunque en el círculo de la familia sagrada el Espíritu Santo cierra un ciclo como expresión del amor, porque quien ha amado desde siempre, ama y amará el Padre Creador. Y esa circulación en razón de Jesús, el amado, siendo así amante, amado y amor, un estado de plenitud del alma que está en dar amor, circular amor, potenciar el amor. Y esa es la razón última de la criatura humana, de la persona humana, de esa gotita de divinidad que asiste a la persona humana en toda una eternidad. Pero que en lo que es un punto, en esas espirales de una vida eterna, asociada a cada criatura dentro de miles de millones que han habido, que en gracia de Dios han estado aconteciendo y habrán de seguir siendo testimonio del amor, la verdad y la justicia divina. En Jesús, que es camino, verdad y vida. Y en gracia de Dios, como decía José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis de San Sebastián en España, retomando de la Santa Iglesia Católica y la Cátedra Mística, estados de purificación, de iluminación y de unión entre la criatura con el Creador. Y para que todo ello acontezca, pues el hombre, en sentido genérico, ha hecho uso del cálculo, de la medición, del indicador, y de ahí ha establecido el tiempo, el espacio y el tenor, asociado a un rendimiento, asociado a una velocidad, a un desplazamiento en función del tiempo, a un factor energético de producción en función de la fuerza, del trabajo, y asimismo a una expresión económica, más industrial en su medición que situacional o que ambiental. Cuánto dinero se produce por unidad de tiempo en función de una dedicación humana en una determinada actividad. Las famosas ecuaciones de regla de 3, simple o simple directa, que tienen una forma matemática de establecer un balance, un equilibrio, un punto de justicia, como se ha puesto la balanza allí respecto de un cero. El menos y el más, hacia atrás el menos, hacia adelante el más. Menos tiempo, más tiempo. Menos espacio recorrido, más espacio recorrido. Menos velocidad, más velocidad. Pero seres amados, la realidad no es eso. Es una abstracción matemática, geométrica, si mucho tridimensional. Pero eso es una pobreza espiritual, una pobreza
pero no en el sentido de fe, confianza y esperanza en Dios, sino de ausencia de una vida espiritual, de una experienciación mística entre toda criatura, cada una por su cuenta, singular, con el Creador, Padre, con el Salvador, Jesús, y con el Santificador, Espíritu Santo. Pero los tres son uno mismo, la Sagrada Familia, uno y trino, misterio que concentra esa circulación del amor, esa transformación sucesiva, progresiva, expansiva de la conciencia ambiental, de la conexión sideral y esa coevolución en orden natural celestial. Razón de ser último de la Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Y conectando, en gracia de Dios, en pobreza, humildad y obediencia, en amor, porque es con mucho amor, seres amados, que el Señor inspira poder seguir tejiendo vida eterna por anticipado en esta vida terrenal, basado en las tres tríadas: meditación, oración y ayuno, acción. La vida sacramental, bautismación, comunión y la confesión, en un proceso de conversión. Cristo, ser la versión, esa es la meta anticipada de la vida eterna. Cumplirla desde ya, por lo menos esmerarse mucho, esforzarse, afanarse. Y eso sí, la caridad, dignidad y sacrificio, que es la entrega en amor, por amor y para amar, sin esperar nada a cambio, sin esperar ver el fin del amor y sin esperar ver rendimientos. Es liberarse de ese estilo de vida humano, de esas formas de relacionamiento humano y de esas lógicas humanas. Shema, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Partiendo de escucha, Israel, llevar a la profundidad del corazón, en ese silencio de intimidad, con quien sabemos nos ama, el Padre Celestial, decía Santa Teresa de Jesús, establecer la conversión, en pobreza y humildad y obediencia, ofrecer la versión de esa gotita de divinidad, en adoración al Padre, para que sea acogida en bien vivir, en bienaventuranza, y seguir teniendo la providencia necesaria para seguir co-creando con el Padre, que es todo amor. Y de igual forma con Jesús, en su misericordia, conectar la miseria que somos siendo, en gracia de Dios, humus, pero muy poquito. Nanométricamente, quienes les guste la medida, nada frente al todo. Y ya no es nano, sino enano, pero muy enanito.
nadito, frente a Dios que ha sido y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ya Jesús sí conecta esa miseria al corazón, lo lleva al suyo, corazón de Jesús, situándose en cada ser siendo miles de millones. Y como no hay cálculo, no hay medida ni hay indicador, para todos, en todo y con todos. Es en Manuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Como decía por ahí un profesor universitario, ocupadito pero con tiempo para todo, porque ese es el tiempo de Dios, tiempo para todo, en todo y con todos. Y eso conecta, de ipso facto. Ya, ama ya. Como en gracia de Dios se meditaba en la palabra de Dios esta mañana. Ante las preguntas a Jesús, que suelen ser inquietudes o sentencias. Decía Tomás, cuando Jesús se despedía previo al triduo pascual, pasión, muerte y resurrección, sabía que se iba en el pueblo de Jerusalén a cumplir la misión, el sacrificio del Cordero, entrega desinteresada, libre y comprometida de su vida. El biotraje, pero el habitar, tanto en su interior como el habitar en su exterior, como Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y por tanto su mente, que su pensamiento siempre ha estado vinculado con todos y en todo y para todo, fuera de su cuerpo. Y asimismo el espíritu, entregándolo al Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo deja en libertad. A partir de la paz, que es en sí mismo. La paz os dejo, la paz os doy. Y es como saluda siempre. Nos sigue saludando después de 2023 años, antes de iniciar cualquier proceso. Estado de gracia, libres de pecados, libres de culpas, libres de faltas, sanación, redención, salvación, que hizo Cristo en cruz. Con la resurrección, liberación, expansión, como se decía, de conciencia, conexión de la humanidad y coevolución de orden natural, terrenal, celestial, puente, sumo pontífice. Todo ese legado, en esa circulación maravillosa, acontecía según el Evangelio de San Juan en la meditación, camino, verdad y vida. Y la otra pregunta, sentencia o declaración de Felipe, cuando decía voy al Padre, por su resurrección, que estamos en tiempo de Pascua, quinta semana de Pascua, iniciando hoy domingo, la semana, el mes, el año, en ese calendario del Cronos, calendario gregoriano, que es sin música, es arrítmico, pero fue San Gregorio, Gregorio Magno, que lo declara en su momento para ordenar procesos administrativos, más bien procedimientos internos de la Iglesia en sus jerarquías eclesiales. Hoy en Pedro Apóstol, Pedro primero obispo, Pedro el Papa, con que se funda la Iglesia cristiana en la tierra, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Círculo del perdón,
circulación del perdón. Rogar a Dios por el perdón, perdonar a todo hermano y esperar por el perdón de todos. Sin medir, sin calcular, sin juzgar el tamaño, la proporción, el tenor del pecado, la culpa y el daño. Eso es humano, eso es mundano y eso es hasta pagano, porque entran herejías ahí por las energías que allí y por las apoplejías que se hacen en toda configuración, elucubración o perturbación de la realidad, conturbación, que eso en última instancia es corrupción. Acelerar procesos naturales por intervención, entre comillas, que no habría de ocurrir cuando hay amor, porque se está vinculando espaciotemporal energéticamente en el amor. Y eso es de ipso facto. No hay tiempos de razonar, ni es necesario, ni hay espacio para razonar, no. La razón como logos, el espíritu, retomando la sentencia citada por José Ignacio Munilla, purificación, iluminación y unión. Esa tríada circulando hace que ese fuego del Espíritu Santo transformador, verbo, acción creadora, fuerza transformadora en Cristo, que hace ello, que acontece en todo ser siendo, siempre que se le permita, se le llame, se pida, que habite el corazón, que permanezca consigo en el corazón y que florezca desde allí en frutos del Espíritu Santo, esa transformación, esa sensorial al reino celestial. Si se queda en stand-by, se distorsiona, se aleja, se siguen otros caminos, otras vías. Por lo tanto, se está alejando de la verdad y no habrá vida eterna. Se aplaza, se renuncia o se agrede. Pero aquí la perspectiva es triple V. Jesús, vía, verdad y vida en el orden natural eterna. Y eso en gracia del Espíritu Santo, por su inspiración divina. El orden natural es la impronta natural en todo ser siendo. Hijo amado por Dios en sentido genérico, ser o alma. El alma o el ser, siempre es él. No es ni masculino ni femenino. Esos son estratagemas del enemigo, del adversario, del opositor, metido en una falsa sociedad de derecho que quiere prescindir la moral. ¿Qué es esto? El logos del orden natural, el espíritu con el que ha sido creada toda la creación. Y eso está en todo ser, siendo hijos de Dios, el hombre. Genérico también, que ese es el lenguaje. Así ha llegado la traducción a esto que llaman castellano, español, lengua de la madre patria, pero venía del latín, venía del griego, venía del hebreo, venía del asirio, venía por allá de todos los sirios. Y eso se va transliterando y se va perdiendo. Ello da cuenta de que el amor es el único que ha estado, está y estará siempre, que es Dios. Y eso no se traduce, no se hace transliteración porque no es literal. Es un estado del alma de plenitud, en paz, libertad y felicidad, y eso es para vivirlo.
compartirlo, compartir la vida a partir de allí, queda quizá más preciso, en amor y potenciarlo. ¿Para qué se unen dos o más seres? En el Padre Creador para la providencia, multiplicación de panes y peces, prosperidad, eso que llaman futuro. Para dejar en el Jesús Salvador todo ese pasado, pecados, culpas y faltas. Siempre que haya contrición perfecta, se habla ahorita. Ese ser vida y obra en Jesús está caracterizado por un sentir, pensar y actuar previo y unas obras, hechos y acciones que dan cuenta de esas coherencias en esas tres tríadas. Y esa es la que se espera que corresponda en todo ser siendo. Y lo dice muy claro, vinculando la Sagrada Familia. Se meditaba en la palabra de Dios esta mañana. Jesús dice, me voy, pero me quedo. No se quiere ir, porque es vinculante de esta vida terrenal con la vida celestial. Sería renunciar a la misión que ha cumplido en gracia de Dios con la salvación. La promesa mesiánica, profeta, para que las escrituras se cumplan. Y asimismo el Apocalipsis, para que las escrituras se cumplan. Venció la muerte con la resurrección. Venció el pecado con la resurrección. Venció la culpa humana con la resurrección. De ahí que de todo hace ardid el patán, el tentador, el enemigo de Dios, para sellar un círculo eterno de pecado, culpa y falta, para arrebatar las almas de Cristo. Esa es la mala lectura que se hace del Apocalipsis del ángel arrebatador, es ese patán, porque quien va caminando en gracia de Dios, en la perspectiva de la vida eterna, al reino de los cielos, no ha de ocuparse en ellos, sino del eterno presente con el Espíritu Santo, como verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Eso es lo que dice Jesús en la palabra de Dios hoy. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo que hagáis en mi nombre y ofrezcáis al Padre Celestial en mi nombre, con absoluta seguridad se les concederá. Y eso es una promesa que hay que reclamar, como dice Pedro Justo Berrío, presbítero del Carmelo, parroquia de Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquia. Generalmente es la Sagrada Eucaristía en la liturgia de la palabra, en la homilía y en la hora santa, que es una hora dedicada al crecimiento espiritual, al acercamiento comunal y a dar fe de manera vivencial, sin la discusión esa de si es presencial o virtual. El medio, siempre que esté en función de la significación de vida, de la sana intención y por tanto de una experienciación significativa, ese es el camino que puede dar como testimonio de amor, sea un aparato, un medio virtual o una red social que llaman allí social, en tanto que, pregunta, formas de organización de aparatos, de partes mecánicas o físicas o electrónicas y de grabaciones, ediciones visuales, auditivas, audiovisuales, con software, programas que llevan a ese hardware.
Ello va más conectado con lo que en algún momento Dios mediante se profundizará y da para esto hablar de caminos de vida eterna, pero inteligencia artificial, eso sí encaja. La inteligencia es en virtud o en gracia, o entre ambas. Se hablaría de la gracia de la divinidad, que es gratuita, y no de dinero, es en gratitud que se le debe al Padre Celestial. Es una gracia que se tiene, el ser inteligente, pero más que inteligente por la razón, sabio por el corazón. Y lo que llaman ahí la experticia, la pericia, mal denominada malicia indígena, que es la vivencia. Sabiduría, conocimiento y vivencia. Saber espiritual, saber intelectual y saber experiencial. Podrían ser categorías que se van derivando en la generación de conocimiento. Pregunta para el siguiente espacio, cambio gnosis. En esto que se llama epistemología, el logos, para estudiar los ciclos del conocimiento. ¿Qué conocimiento se está hablando? ¿Cómo se genera ese conocimiento? Y el para qué del conocimiento. Sujeto, verbo y predicado. ¿Qué, cómo y para qué? Referido a quiénes, en qué contextos y para qué perspectivas se está orientando. Esa es la vía en el orden natural que se ha estado desarrollando en estos espacios. Voluntad propia acorde a la voluntad divina en el orden del Padre Creador como la divinidad. Orden natural, obviamente. La impronta que se decía ya ahorita en el corazón por la verdad revelada en Jesús, que ahí serían las actitudes propias acorde a las actitudes de Cristo. En la segunda persona de la divinidad, en ese orden natural, valga la redundancia, y con la inteligencia del Espíritu Santo, como la persona de la divinidad que expresa de todo ese círculo que el amor genera, desarrolla y potencia amor, como cada expresión de vida, como cada gotita de divinidad en todo ser siendo hijo de Dios, sentido genérico. Entonces esa circulación de la vía en el orden natural es ir en las triple V, vía, verdad y vida en Cristo. Ya con los yo soy del evangelista San Juan, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, también se ha dicho en el evangelista San Marcos. Él hace las podas, Jesús, pero Él es el tronco. Él es el que abarca todas las ramas y todas las familias derivadas de allí, todas las terminales, nerviosas, pero no me pongan nerviosos seres amados, neuroespiritualmente conectados, alma, mente y cuerpo en ese biotraje, que fluye esa savia, esa sabiduría divina, esa fortaleza divina, esa templanza, y por tanto esa consustancialidad, que cerrando el ciclo de la reflexión de hoy, es maravilloso luego de haber tenido la experiencia de la Eucaristía como testimonio de su servidor, amigo y hermano, en tanto se hacía la epíclesis, la transustanciación que hace el sacerdote, el hermano consagrado en persona a Cristo, en Cristo allí, para partir, repartir y compartir el pan con la comunidad. Y lo mismo el cáliz. Tomad, bebed, todos de él, que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva que será derramada por vosotros. Asimismo con el pan decía,
este es el pan, tomad y comed todos de él, que este es mi cuerpo. Y ese fuego que hace esa síntesis de transformación, el mismo Cristo, cuando se comulga, hace eso mismo, renovando la impronta que se tiene en esa eterna Eucaristía que celebra Cristo desde hace 2023 años. Decían por ahí al padre Pedro Justo de Río a una hermana que le decía que le santiguara y le echara agua bendita a una reliquia, como una recarguita. La Eucaristía sí es una recarguita de esa conexión a través del amor con la vida eterna, desde esta espacio-temporalidad energética. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.